Estados Unidos se hunde, pero esta vez literal. Varias ciudades están experimentando un hundimiento de proporciones bíblicas. Nueva York, Chicago, Dallas, otras más. Más de 28 ciudades estadounidenses se están hundiendo bajo el peso de su propio crecimiento y la extracción desmedida de recursos naturales. Houston lidera la catástrofe con un hundimiento acelerado del 40%, un descenso de más de 5 milímetros por año. Las causas son claras: la extracción masiva de agua y petróleo, la urbanización descontrolada y los gigantescos rascacielos que ejercen una presión destructiva sobre el suelo. Este fenómeno amenaza a más de 34 millones de personas y pone en jaque la estabilidad de infraestructuras que alguna vez parecían indestructibles. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Se hunden para siempre. Más de 20 ciudades en Estados Unidos experimentan una tragedia. Hablamos de un hundimiento literal, sin metáforas. Se están hundiendo. La nación que alguna vez se jactó de ser una superpotencia, ahora enfrenta una calamidad sin precedentes. Un fenómeno geológico que amenaza con devorar sus urbes más emblemáticas. Nueva York, Chicago, Dallas, Houston y otras tantas ciudades están viendo cómo el suelo que las sostiene cede bajo el peso de su propio crecimiento y la codicia de los recursos que han extraído hasta el agotamiento. Esta crisis es más que una advertencia, es un presagio de lo que está por venir. Un desastre inevitable que llevará a muchas de estas ciudades a un punto de no retorno. El estudio que revela esta tragedia es tan claro como escalofriante. Millones de personas se están viendo afectadas por un proceso de hundimiento acelerado en las principales metrópolis estadounidenses. Al parecer, las grandes urbes que alguna vez parecieron indestructibles están ahora desmoronándose en silencio. Con la ayuda de imágenes satelitales que han modificado este fenómeno, Houston, epicentro de la crisis, está cayendo a una velocidad alarmante. Su hundimiento se ha acelerado un 40% con más de 5 milímetros de descenso por año, lo que amenaza con hacerla inoperante en el futuro cercano. La ciudad que alberga a millones se enfrenta a una amenaza mucho más grande que cualquier tormenta. Y no es solo Houston. Dallas, Fort Worth, Chicago y Nueva York compiten en este descenso, con sus infraestructuras luchando para mantenerse a flote. Lo que muchos aún no comprenden es que esta situación no es simplemente un accidente natural. La extracción de agua subterránea para el abastecimiento de las crecientes poblaciones de estas ciudades ha dejado la tierra vacía, creando espacios porosos que se hunden bajo el peso de los edificios y el tránsito constante. En ciudades como Nueva York, con más de 1 millón de edificios, la presión es cada vez mayor. Los rascacielos que una vez se elevaron hacia el cielo ahora parecen tener los pies sumidos en un suelo cada vez más inestable. En Miami, el hundimiento de los edificios ha comenzado a ser tan evidente que las alarmas ya suenan en las autoridades locales. Pero el fenómeno no se limita a la extracción de agua. En Texas, la extracción de petróleo y gas ha generado un daño irreversible en el subsuelo, lo que ha acelerado el hundimiento de las ciudades de manera dramática. La tierra, incapaz de sostener el peso de los enormes edificios y las infraestructuras modernas, se desploma bajo la presión de lo que se ha extraído de sus entrañas. A medida que la mancha urbana sigue expandiéndose,
el problema se agrava. En este contexto, entendemos que las sequías, la falta de agua y las temperaturas extremas durante el verano solo empeoran la situación, haciendo que la tierra se vuelva aún más inestable. Los datos revelan que al menos 28 ciudades de Estados Unidos están siendo afectadas por este fenómeno y el número sigue creciendo. El hundimiento de las grandes urbes no es un fenómeno aislado. Es un ciclo que afecta a cualquier ciudad que dependa de la extracción de agua subterránea o recursos naturales del suelo. Y lo peor es que este proceso de hundimiento se verá acelerado por el crecimiento desmedido de las urbes, donde los edificios siguen levantándose sin pensar en la estabilidad del terreno que los sostiene. Este desastre natural no se limita a las grandes ciudades, sino que también está afectando a las pequeñas poblaciones cercanas a las áreas urbanas. Con más de 34 millones de personas directamente afectadas, el impacto no es solo físico, sino también social y económico. Las inundaciones que han aumentado en frecuencia y magnitud en las últimas décadas ahora golpean con una fuerza imparable, como si las mismas ciudades estuvieran luchando contra su propia desaparición. Las temporadas de lluvias han dejado a las autoridades incapaces de manejar la situación, con el agua acumulándose a un ritmo que las infraestructuras no pueden soportar. En este contexto, el presidente Donald Trump se enfrenta y sobre todo confronta a una pesadilla que amenaza con ser mucho más grande que cualquier crisis que su gobierno haya manejado hasta ahora. La decadencia de Estados Unidos, su declive en el frente ambiental, se ve claramente reflejada en la infraestructura que está fallando, en las ciudades que se hunden, en el suelo que se deshace bajo los pies de los ciudadanos. Los daños no solo son económicos, son una amenaza a la seguridad nacional, pues estas ciudades vitales para la economía estadounidense están en riesgo de volverse inhabitable. ¿Qué futuro le espera a un país cuya propia tierra no puede sostener sus aspiraciones? La decadencia de Estados Unidos no es una cuestión de política, es una cuestión de supervivencia. Este proceso de hundimiento que afecta a más de 28 ciudades refleja una nación que ha explotado sus recursos naturales hasta el agotamiento, que ha dejado de lado el cuidado del medio ambiente en aras del crecimiento económico y la expansión urbana. El futuro de las grandes ciudades estadounidenses ya no está garantizado. Los expertos aseguran que el problema se irá extendiendo a otras ciudades, afectando incluso a las regiones que se consideraban más estables. Cada ciudad que se hunde es un recordatorio del precio que se paga por la falta de previsión y por la sobreexplotación del recurso natural. La crisis que se avecina no será solo un desastre para los residentes de estas ciudades, sino para todo el país. Mientras el gobierno de Trump sigue enfrentando la presión de abordar el cambio climático y la crisis ambiental, la situación solo empeora. La decadencia de Estados Unidos es evidente y este hundimiento masivo de sus principales ciudades es solo el primer indicio de un futuro cada vez más incierto. En este caso y en los próximos años podrían ser fatales para las grandes ciudades de Estados Unidos, cuya infraestructura, ya al límite, podría colapsar completamente bajo la presión del hundimiento. Lo que parecía ser una nación destinada a seguir siendo la superpotencia mundial está viendo cómo sus bases se desmoronan lentamente, como un gigante que a pesar de su enorme poder no puede evitar la caída. En conclusión, el hundimiento de las ciudades estadounidenses no solo es un desastre natural, es un signo de la decadencia de un imperio que alguna vez creyó que lo tenía todo bajo control.
pero que ahora enfrenta las consecuencias de su propio desmesurado avance. Voz de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.